Bueno, una situación que posiblemente sea superficial o no a toda esta historia, que lo más importante y lo que está estrechamente vinculado al tema del COVID es cómo vamos a salir de esta cuestión. Pero en Bahía Blanca está esta disputa desde hace días sobre el retroceso a fase 3. Vamos a estar luego hablando de aquellas voces que han salido a criticar esto y a marcar las diferencias y lo difícil que es asumir en determinados rubros una caída, un retroceso de fase por la inactividad de muchos comercios. Pero esto es un tema más político específicamente y estrictamente sanitario. Ese es el jefe del Ministerio de Salud, Salvador Giorgi, de la provincia, que hace días en una entrevista aquí radial para Radio Nacional en Bahía Blanca había hablado y había criticado la forma en que se había manejado las últimas semanas en Bahía Blanca, que dentro de una fase 4 se habían habilitado cuestiones o actividades vinculadas a una fase 5, como que se habían cortado solos y era una situación que había de alguna manera despertado este contagio masivo del virus y este aumento realmente importante de casos. Eso lo dijo este funcionario y hoy lo reiteró. Estuvo en Bahía Blanca, está en Bahía Blanca, se reunió en principio con autoridades sanitarias de la ciudad, estuvo en el Hospital Pena, una recorrida, bueno, y ahí dejó algunas declaraciones similares a las que le comentábamos, hablando de apertura indiscriminada. No solamente él, sino también una funcionaria del Gabinete de Salud dejaron en claro que no están de acuerdo cómo se manejó en Bahía Blanca esta cuestión y después estuvo esta reunión frente a frente donde el intendente le dijo que está complicado el tema de los comercios, que esta fase 3 está siendo un masazo a algunos sectores productivos de la ciudad. Bueno, este frente a frente ha dejado algunas cuestiones para conversar. Escuchamos lo que decía Giorgi. Un poco la idea es hablar con él para ver y para que tome en cuenta, digamos, la gravedad del asunto, digo, la preocupación que nos lleva a nosotros de esta apertura de indiscriminada de una fase en una fase donde no correspondía. La fase 3 está dispuesta hasta, por lo menos por 3 semanas, hasta el 11 de octubre, como decimos siempre, no es que es una fase eterna, sino si los casos empiezan a bajar, hay que volver a evaluar y ver si eso después se retrocede, digamos, a otra fase o se pasa a otra fase 4. Nosotros estamos recorriendo varios municipios de la provincia de Buenos Aires, sobre todo aquellos municipios que están aumentando mucho la cantidad de casos. O sea, hace 2 semanas estuve en Mar del Plata, después estuve en Gesell, en Saladillo. Bueno, nosotros somos autoridad sanitaria, ¿sí? Dictamos las normas que rigen en todo el territorio bonaerense. Los municipios tienen que acatar y hacer valer esas normas, ¿sí? Nosotros me parece que no es necesario tener que llegar a que la fuerza pública esté en la calle fiscalizando, digamos, entendemos que es una potestad del municipio y que son los intendentes quienes habilitan los bares, quienes habilitan los gimnasios y que tienen la posibilidad, digamos, siempre mediante el diálogo de cerrar o habilitar, ¿sí?, ciertos lugares. Con otra situación que nos preocupa mucho y que es lo que explica de alguna manera ese pasaje que fue necesario a esta fase 3, que tiene que ver con el alto porcentaje de casos que tiene Bahía Blanca de circulación comunitaria o que están en investigación. Esto quiere decir que no conocemos cuál es el nexo, que no sabemos dónde se han contagiado esas personas. Hay más de un 80% de esos casos en el municipio y por ese motivo es que se ha tomado la decisión junto con Nación de hacer este pasaje a fase 3 por un tiempo para restringir la circulación, que sabemos que por ahora es la única medida que tenemos para evitar los contagios o para frenar el ascenso de la curva. Pero la situación hoy de Bahía Blanca es una situación que nos preocupa muchísimo, por esto que comentaba recién, el alto número de casos, pero también el alto número de casos sin nexo epidemiológico, que da cuenta de esa circulación comunitaria y que es lo que amerita el pase a fase 3.